Rogamos, Señor, por favor, porque tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, Señor, y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, Señor, y nosotros creemos en esa hermosa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hasta hoy, Señor, ayudarnos, por permitirnos el día de hoy tener vida, Dios mío, porque todo es gracias a ti. Rogamos por esas personas, Señor, que sus hogares han sido destruidos, Padre, en las provincias, Señor, que fueron azotadas por el huracán Ota, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos. Por favor, te rogamos, Dios mío, que tú consueles sus corazones. Señor, que tú puedas, Padre, ayudarles a restaurar, Señor, lo que han perdido, Dios mío, sus hogares, Señor. Ten piedad de esta humanidad, de todo Centroamérica, Señor, que también sufrió por todo lo que sucedió, Señor, con este desastre natural. Ten misericordia, Dios mío, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y es necesario que como iglesia nos apercibamos, Señor, porque tu venida, Jesús, está cerca. Ayúdanos, Señor, como congregación a firmar nuestros pies en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, envía tus ángeles ministradores hasta este lugar. Habla a tu pueblo, Señor, conforme a tu maravillosa voluntad. Bendito eres, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Hermano, disponga en este momento su corazón. Disponga su vida para adorar al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Amén. Démosle ese aplauso fuerte a nuestro Señor. Todo lo que nos levanta tu mano y dile, Dios, yo te alabo, Señor. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Que hasta de la misma muerte se ha levantado. Amén.
Vamos entonces a la palabra del Señor. Ya hemos orado, ya hemos puesto en oración este tiempo. Y hace 8 días estuvimos hablando de un tema. ¿Usted lo recuerda? Para los que no vinieron, los entiendo. Y es restaurando el culto para Dios. Y entre las cosas que se hablaron allí de restaurar, se habla también de restaurar la adoración. ¿Cierto que sí? De restaurar la adoración. Y la persona o la condición de la persona que adora debe ser un verdadero adorador. Porque existen falsos adoradores. Existen falsos adoradores. Es decir, uno ve en muchos lugares, en muchas religiones, personas que adoran, pero no están adorando lo que es. Pero basta con llegar aquí al templo y mirar que hay personas que en apariencia están levantando adoración. La pregunta sería, ¿esa es una verdadera adoración? Sería una pregunta que nos pudiéramos hacer de manera interna. ¿Lo que estoy haciendo es verdadera adoración? ¿A Dios le agrada esa adoración? Bueno, esa es una pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros. Y frente a esta reflexión o frente a este tema, tenemos que reflexionar. Porque la adoración para este tiempo cambió. Es decir, no la forma, sino que ya la gente se acostumbró, y como dijimos hace 8 días, se acostumbró que en el único lugar que hace expresión de adoración, ¿en dónde es? Y ahora, como se cerraron los templos, entonces ya lo hacemos en la casa, pero ya en la casa como que no, y ya la adoración pasó a un segundo plano. Pero aquí vamos a mirar un tema muy importante para nosotros y que debe a nosotros traernos una poderosa bendición, y es en realidad que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Finalmente la palabra dice en Juan capítulo 8 verso 34, los tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Me habla esta palabra entonces que el Señor está buscando ¿qué? Adoradores. Hoy quiero hacer una pregunta en esta mañana. Y la pregunta sería, ¿le gusta adorar? Es que la adoración significa postrarse, significa agacharse, significa rendir a alguien especial. Eso es adoración. Hay un término en griego que se llama proskunetes o proskuneo. Dirá usted, estas palabras todas rebuscadas. No, es una palabra griega. Y esa palabra griega quiere decir o significa besar, adular, agacharse. Significa rendir servicio. Significa respetar. Eso es básicamente la adoración. Amén. Eso es lo que nosotros entendemos por adoración. Entonces, concluyendo, adoración es postrarnos. Postrarnos es rendir homenaje. Y es que en el mundo uno ve personas que demuestran pasión frente al fútbol. ¿Qué hacen las personas cuando están en un partido de fútbol? Esos se emocionan, se paran, levantan los brazos y gritan, ¿o no? Y que gol, y hasta se abrazan, y que ganamos la selección de Colombia. Mire, cuando vemos en un grupo de personas, ¿cómo los ve ustedes a la imagen anterior? ¿Cómo los ve ahí? ¿Cierto? La expresión cambia. Así pasa, hermano. Así pasa cuando estamos en la casa de Dios. En la casa de Dios nuestra expresión, nuestra alegría debe ser máxima. Debe ser con gozo, con alegría, aplaudiendo. Por eso mi esposa aquí le pone el ánimo, le ponemos el ánimo, porque estamos adorando y celebrando al Dios que nos ha dado la vida. Y eso debe ser motivo de alegría, de gozo, de podernos juntar, de poder aplaudir, de poderlo hacer.
Qué tristeza, no debiera ser así. Y no creo que esté bien que en un estadio se bote toda la energía, se bote toda la pasión y en la iglesia estemos como medio tristonjos. Entonces, animémonos y pidámosle al Señor que cuando vengamos a la iglesia vengamos con alegría y gozo. Ahora, ¿qué significa la adoración? Y mire, esto no es frase mía, pero me gustó esta frase. Todos podemos definir qué es adoración, pero quise colocar esta definición como a término general de tantas que se recogieron y me pareció muy excelente esta frase que dice, la definición de adoración y es, adorar es respetar, honrar y expresar amor a Dios por varias cosas, por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice. Amén. Me pareció muy acertada esta frase que debe caber entre nosotros como cristianos. A Dios se le adora por lo que Él es. ¿Qué es Él? Todopoderoso, grande, sublime, Señor de señores, Rey de reyes. A Él se le adora por lo que Él es. Pero también a Él se le adora, se le alaba por lo que Él hace. ¿Y qué hace Él? Maravillas, milagros. Siempre está con nosotros. Eso lo hace Él. Siempre nos aconseja a través del Espíritu Santo. Por lo que Él hace. Pero también, y escuche esto, por lo que Él dice. Y en la Biblia hay una historia de adoración impresionante. Que ningún ser humano hizo tal adoración como ese hombre, en la cual Dios se complació de ver la adoración que hizo ese hombre. ¿De quién creen que estamos hablando? No. Sí, ellos adoraron. Y David fue un adorador excepcional. Pero hubo un hombre que lo dio todo, que hizo todo. Vamos al libro de Génesis para mirarlo. Y vamos a saber de qué personaje. Que esta es una historia de adoración. Libro de Génesis, capítulo 22. Desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Bueno, la historia continúa más hablando de esta acción, pero acá el personaje bíblico que demostró el amor a Dios fue Abraham, porque Abraham, ¿qué fue lo que ofreció? Su hijo, y lo ofreció en holocausto. Cuando hablamos de holocausto, es una de las acciones que se presentaba y era la matanza de un animal y era consumido en el fuego. ¿Qué le pidió Dios? Pregunto, ¿harías eso por amor a Dios? Yo entiendo su silencio, usted no lo haría. Pero este hombre estuvo dispuesto a entregar todo, a entregarlo todo en sacrificio. ¿Qué estaría dispuesto entonces a entregar Abraham, su hijo, por amor al Señor, por amor a Dios?
Bueno, ahora, en esta hora vamos a considerar 3 evidencias que la Biblia me muestran de lo que significó para Abraham un verdadero adorador. Aquí yo veo en Abraham un verdadero adorador. Y la primera evidencia que podemos notar en Abraham y que lo caracterizó porque fue un verdadero adorador y que nos debe caracterizar a nosotros es que estaba dispuesto. Y lo encontramos en la palabra que el Señor lo llama y cómo responde él. Amén. Regálame la imagen. Existe en nuestra tecnología, en nuestro medio que nosotros tenemos, unas opciones para cuando conversamos con las personas y las programamos. Existe la opción disponible, ocupado, y ahí está, no molestar. Cuando usted va a hablar con alguien y ve esta figura, ¿usted qué diría? Mejor no lo moleste, mejor no le hablo, mejor dejémoslo quieto. Y como que estuviera ese letrero, y cuando está ese letrero, si esto fuera en la vida práctica y nosotros nos colocáramos un letrero, ¿qué letrero nos colocaríamos? Algunos tienen este. Por favor, estoy ocupado, no molestar. Cuando Dios llamó a Abraham, él estaba en esta... No creo. Él lo primero que respondió, heme aquí, envía al de allí. Heme aquí, soy yo, aquí estoy dispuesto. ¿Qué se necesita? Entonces la primera característica que encontramos de un verdadero adorador, perdóneme, es que está dispuesto. Cuando Dios lo llama, está dispuesto. Cuando miramos personas, a ver qué tan dispuestas están a hacer algún trabajo, a hacer alguna misión, su respuesta es, bueno, ¿y cuánto es que me van a pagar? Hermano, ¿me puede ayudar a hacer algo aquí en la iglesia para un aseo? Sí. ¿Y como cuánto van a dar ahí? ¿Qué es lo que encuentra usted ahí? No está dispuesto. Y muchas veces, aunque nosotros no lo vemos, el Señor está viendo a veces ese letrero en nosotros cuando Él nos dice, ¿qué vas a hacer para mi obra? Ay, Señor, mire, no moleste, estoy ocupado. Abraham nunca le dijo eso a Dios. En él hubo total disposición. Y creo que el pueblo de Dios debe entender eso. Y creo que cada uno de nosotros como cristianos debemos estar dispuestos. Dispuestos. No dicen algunos, no estoy disponible. Mire, es curioso. En la Biblia aparece este hombre que dice la palabra que Dios lo llamó ya siendo un hombre entrado en edad. Nunca tuvo hijos. Y Dios le hace una promesa. Y todo lo que Dios promete, lo cumple. ¿Y le dio o no le dio el hijo que le prometió? La Biblia habla que Sara se rió, dijo, yo como que no creo. Y pasó el tiempo y dijo, mire, nosotros estamos ancianos. Ya que ganas de tener intimidad. No había Viagra, de esas cosas en esa época, no había nada de eso. Entonces no había ánimo, nada. Y la esposa dijo, bueno, si Dios nos prometió, y en ese entonces tenían una sierva, una esclava llamada Agar. Entonces, es la primera vez en la palabra que se le hace una propuesta indecente a Abraham. Y Sara le hace esa propuesta indecente. Hola, ¿y qué tal si se acuesta con nuestra... Y ahí está la promesa, de pronto por ahí cede. Y Abraham, siendo firme a sus convicciones, dijo, hola, ¿qué le pasa? ¿A usted qué cree que soy? ¡Respéteme! ¿A usted qué le pasa? ¿Usted cree que yo soy un cualquiera o qué? No, hágame el favor y respeta.
Y fue tanta la insistencia de la esposa que él dijo, bueno, le concedo el favor. Pregunto, ¿eso fue lo que Dios le dijo? No. Muchas veces, y ejercicio, porque después de esa acción que hizo Abraham, hasta el día de hoy, por esa acción, el pueblo se dividió y eso es lo que se conocen como el pueblo árabe. Después de esa acción. Y los árabes han sido gente muy bendecida, sí, pero un pueblo muy fuerte, muy guerrero y hasta en alguna manera se volvió enemigo. Pero Dios le cumplió hasta que se dio y resultó embarazada la viejita Sara. Resultó embarazada. Dios le cumplió, sí. Y nació el hijo. Imagínense, mis amados, que no tenían más hijos y el único llamado Isaac. ¿Y usted sabe qué significa Isaac? La palabra Isaac, ese nombre. Risa. Isaac significa risa, sonrisa. La segunda cosa que nos lleva para ser, o la evidencia para ser un verdadero adorador, es que un verdadero adorador, se conoce por su dependencia a Dios, obviamente. ¿Cómo se conoce un adorador? Depende de Dios, depende de Dios. No depende de sus fuerzas, no depende de lo que suceda alrededor, depende de Dios. Abraham sí que supo depender de Dios. Y esto lo demostró desde el momento en que Dios lo llamó. Y le dijo, sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos. Sal a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber y sin conocer. ¿Eso qué significa? Dependencia. Bueno, si el Señor me habló y me dijo que iba a ir, pues vamos. Él dijo que iba a estar conmigo, vamos. Dependencia de Dios. Dependencia. Para ser un verdadero adorador, debe haber ¿qué? Después del tiempo, y esto lo voy a explicar, pero aparece aquí que el hijo le pregunta, papá, ¿está todo? ¿Y dónde está el cordero? Y la respuesta de él fue, ¿eso es qué? Dependencia. Regáleme la otra imagen, por favor. Y miren, al observar esto, encontramos que esta no es una historia de un sacrificio humano porque Dios no lo permitió, sino la historia de un hombre que supo adorar a Dios. Amén. Amén. Vamos al momento de la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La palabra cuando dice que Dios lo probó y le dijo a Abraham que tenía que salir y sacrificar a su hijo, dice la palabra que él madrugó, estaba dispuesto y estaba con a cumplir lo que Dios le había dicho. Yo creo que en este tiempo, si Dios no va a hacer un pedido así porque es ilógico. Al mirar en la palabra, quizás él en el interior y todos pudiéramos decir, bueno, es que Dios no pide sacrificios humanos. Eso está en el pueblo de los paganos, que ellos sacrificaban sus hijos y los mataban, pero Dios pedir un sacrificio humano. Pero si Dios lo ha dicho, algo va a suceder. Y esto me lleva a lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, si usted puede, por favor, me acompaña. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando observo este pasaje, y cuando miramos que él obedeció, era porque él ya venía pensando
y diciendo, algo Dios va a hacer. Aún de entre las cenizas, Dios levantará a mi hijo. Por eso no se rehusó a entregar a su hijo. Dijo, algo el Señor va a hacer. Así es de que si hay situaciones que parecieran estar en ruina, parecieran estar en decadencia, aunque estén en ruinas, de las ruinas el Señor nos levantará. El Señor nos levantará. Y eso pensó y dijo, suceda lo que suceda, así mi hijo, Dios es tan poderoso que lo va a levantar de la muerte. Impresionante, ¿cierto? Él ya todo lo tenía craneado, pensado. Por eso aquí él dependía de Dios. Dijo, aquí yo dependo de ti, Señor. Y si a última hora yo llegase a matar a mi hijo, yo creo que él lo pensó, porque la palabra lo dice y lo corrobora en Hebreos. Pensando, él dijo, él me dio una promesa, él no me va a fallar. Él me dio una promesa y no me va a fallar. Ahora, imagínese esta escena. Al observar la escritura, uno se pone a pensar. En el momento en que Abraham se fue a cumplir el propósito, lo que Dios le pidió, Sara le preguntó, ¿para dónde vas? La Biblia dice que él dijo, me voy con el muchacho durante 3 días al lugar que Dios me dijo, me voy a ir a adorar a Dios. Eso fue lo que dijo, me voy a adorar a Dios. Y se fue acompañado de siervos suyos. Y también pensando en eso, ¿qué le dijo a sus siervos? Espérenme aquí, señores. Espérenme aquí. Ya vengo que voy a ir a matar a mi hijo. Incluso los siervos, aunque no hubieran sido del pueblo de Israel o lo que sea, ellos por ser padres le dirían, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Qué es lo que va a hacer? No, él ya tenía un compromiso con el Señor, estaba dispuesto y dijo, yo dependo aquí de Dios. Entonces Abraham les dijo a los siervos, señores, voy a ir hasta tal monte, voy a ir con mi hijo y vamos a adorar a Dios. Qué expresión tan bonita. ¿Qué estaba pensando Abraham? ¿Qué pudiera pensar cuando las cosas se ponen difíciles a veces a nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de la situación? Muchas veces como que nos olvidamos de que Dios nos ha llamado y nos está respaldando, ¿cierto? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensas? No, pues ahora con esta situación, ahora sí que estamos peor. Si Dios me dio una promesa, Él la cumplirá. Él la va a cumplir. Y aún aunque eso esté en las cenizas, Dios nos levantará. Así va pensando Abraham, así va creyendo. Por eso al mirar uno diría, ese Abraham, ¿cómo se le ocurre? Y yo no sé qué le pasaba. Si fuera en nuestra lógica humana, ¿qué hubiéramos dicho? No, eso ni pensarlo. Pero ahora viene otra situación y si usted no lo ha visto otra vez, y yo me puse a pensar en la palabra. Bueno, caminaron 3 días. Imagínense 3 días caminando, porque no tenían allí una Toyota Prado 4x4 o una Pathfinder, ¿cierto? No tenían para ir a ese lugar. Caminaron 3 días, cansados. Y empezaron a preparar. Imagínense pensando Abraham, voy a presentar un sacrificio. Y yo creo que en ese momento no le dijo a Isaac. Isaac para ese entonces, al parecer, tendría entre 17 a 20 años, un poco más o menos como mi hijo, que está un poquito mayor. Imagina la escena. Un anciano, ya muy anciano, frente a un muchacho como de pronto mi hijo. La Biblia dice que él ató a su hijo. Pero ¿qué pudo haber sucedido para que el muchacho se dejara? Porque yo creo que el papá le tuvo que haber dicho algo a él. Algo. Porque si no le dijera, déjese que es para su bien. Déjese coger. Sí, Fabito. Hágale que eso no es para eso. Venga. No.
Yo creo que él habló con Isaac. Le dijo, Isaac, tengo que decirte, Dios me ha pedido esto y voy a hacerlo. Porque recordemos en la palabra que Isaac le preguntó, papá, ya todo está listo. ¿Y el cordero? ¿Y el cordero? Dios se proveerá, mientras tanto venga usted. Prácticamente. Pero yo creo que él le habló a su hijo. Y su hijo entendió el mensaje tan profundamente que se dejó. Porque ahí no dice que él se rebotó, ahí no dice, y yo creo que fue un momento, déjeme decirle, un momento fuerte, tanto para el hijo como para el papá. Ahora, si fuésemos a la escena, y pues esto es un efero, gracias a Dios, no es un cuchillo, no traje cuchillos porque si me ven de afuera me mandan la policía. Pero imaginemos ese momento de sacrificio, ese momento fuerte de papá entregar a su hijo, muy fuerte. Yo digo que fue el momento más fuerte emocional. Yo no sé ahí cómo expresarlo, pero yo creo que fue un momento fuerte que yo creo que el papá al levantar la mano y mirar a su hijo, voy a matar a mi propio hijo, y con el cuchillo así, dice la palabra, que estuvo dispuesto Abraham a hacerlo, que levantó el cuchillo, y yo creo que le diría al hijo, papito, cierre los ojos porque no puedo. Yo creo que no puedo verlo a la cara. Yo creo que algo sucedió en la vida de Abraham emocional, que aún el hijo dijo, papá, lo que sea. Ya a esas alturas, yo creo que Abraham, adentro de su corazón, había sentido algo. Y dijo, Dios hará algo. Había algo en él. No, si no, hermano, créame que ese chinito, y con 20 años casi, y el abuelito, ¿dónde está? Algo hubiera pasado allí. Pero se dejó. ¿Sabe? ¿Qué situación más extraordinaria que yo veo en la Biblia? Por eso, esta no fue una historia de un sacrificio humano. Fue la historia de una adoración, de un hombre verdadero, dispuesto a adorar. Dispuesto a adorar. La pregunta sería, y haciendo un paréntesis a todo esto, ¿qué es lo que más amas? Uno piensa que la adoración es cantar, adorar, y es muy bonito. Hermanos, la adoración es mucho más que eso. La adoración es entrega. Entrega. La adoración es entrega. Dios le pidió a Abraham, dame lo que más amas. Dame lo que tú más amas. Si Dios nos pidiera eso, dame lo que tú más amas, la pregunta sería, ¿qué es lo que más tú amas? Uy, Señor, ahí sí me puso a pensar, ¿qué amo yo? ¿Qué amo yo? Mis hijos, mi hogar, mi trabajo, ¿qué amo? El Señor le pide, dame lo que amas. Mire, y uno de los aspectos importantes y parte de lo que hacemos nosotros es lo que Dios nos pide. ¿Y qué nos pide el Señor a nosotros? El diezmo, la ofrenda. Y el Señor, ¿por qué se mete en esa parte con nosotros? Porque generalmente las personas se apegan más de eso y no dan. No podemos, mire hermano, no vengamos a decir que amamos a Dios cuando ni siquiera damos el diezmo. Hasta aquí se acabaron los entusiasmos. Cuando no le damos a Dios, hermano, amar es entregar. Así de sencillo, amar es entregar. Aquí nos lo mostró Abraham, entregó. Y cuando Dios habla de cosas tan básicas, que demos a Dios lo que es de Dios, podemos decir que lo amamos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos le diezman a Dios? Amén. Darle a Dios es amarlo. Eso es como cuando uno se casa y le digo a mi esposa, te amo, te adoro. Muy linda, pero no le doy nada. Usted no me ama.
amar a Dios. Después de esta lección, su hijo Isaac y toda la generación y de ahí para allá se volvieron unos adoradores tremendos, unas personas de fe porque entendieron el ejemplo que les dio Abraham y por eso fue llamado Abraham el padre de la fe. A ninguno más se le hubo fe grande, hubo en Israel gente con fe grande que el Señor Jesús resaltó, pero la Biblia describe en Hebreos y que es conocido como el padre de la fe, porque qué hombre de fe haber hecho tal acción y haber entregado su único o unigénito hijo. Permítame concluir con lo siguiente. Un verdadero adorador se caracteriza porque está dispuesto, porque depende de Dios y porque se deja enseñar por Dios. Amén. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie. ¿Por qué no en esta mañana adora al Señor con lo que usted sienta decirle? Levante sus manos, cierre sus ojos. ¿Sabe que levantar las manos es símbolo de rendirnos? Levante su mano y dígale: Señor, yo me rindo a ti. Tú me has dado tanto, Señor, y a veces yo no he dado nada. A veces, Señor, me diste trabajo, me diste, Señor, casa, me diste tantas cosas y yo digo amarte y a veces no te doy, Señor. Hoy, a partir de ahora, Señor, daremos lo que es tuyo, Señor, y lo daremos por amor, no porque, Señor, sea una necesidad o porque sea, Señor, un trueque contigo, es porque debemos darte por amor, por entrega, porque debe ser, Señor, ese nuestro principio de adoración, el entregarnos a ti. Padre, ayúdanos, Señor. No solamente se da en la economía, se da en el tiempo, se da en todo, Dios. Eso es adorarte. Por eso te adoramos en esta hora y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor, y pedimos a ti, Señor, que seas tú bendiciéndonos de manera amplia, rica y especial. Espíritu Santo, hoy estás redarguyendo cada corazón y cada vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén. Un aplauso, Señor.